bueno, que los platitos. Vamos a ir a una reflexión para el Estado español. Para España. De la victoria de Donald Trump. En buena medida, hay que verla respecto de los desafíos geopolíticos, pero también en el ámbito político, debido a que, por ejemplo, Podemos, sí, con un respaldo interno, pero no sabemos de cuántos números de votantes dentro de su consulta interna, sabemos porcentaje, pero cuántos humanos han votado sí a la desconexión diplomática de Israel con respecto de España, con las consecuencias que tiene en el ámbito de conocimiento, de ingresos externos directos, inversión directa, empresas conjuntas, después del acuerdo de Felipe González de 1992 con Israel, económico, comercial, tan importante. Y que a través de los acuerdos de Abraham, a través del reconocimiento de Israel y de Jerusalén como su capital, a través de la traslación de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén por parte de Donald Trump, ahí está un vector que remite a Marruecos, a través del acuerdo de Abraham con Marruecos, el reconocimiento del Sáhara por parte de Pedro Sánchez hacia Marruecos. Es un asunto interesante, porque el ámbito geopolítico sur, del flanco sur, en el ámbito de la OTAN, fue expuesto, pero ningún gobierno español ha sido capaz de introducir a Ceuta y Melilla en el ámbito de protección formal, oficial de la OTAN. Hay una diferencia, ciertamente, en los últimos años, en aquella reunión, cumbre de Madrid, de que se remitiría a un consultorio político en caso de un ataque que infería el hecho de que pudieran ser Ceuta y Melilla los objetos de esa interpretación. Pero no fue un elemento definitivo. Cierto es que a veces se desaprovecha una oportunidad cuando... vamos a poner dos ejemplos. Cuando se produce el 1 de octubre y se producen las hostias por los piolines y todo esto en Cataluña, el día 3, tras el discurso de Felipe VI, tan abrasivo, tan extraordinariamente repulsivo para con 2,3 millones de catalanes que han votado, que han manifestado, que han hecho causa con el llamado independentismo, para mí procesismo. En vez de tomar en consideración en ese octubre de 2017 que pueden reclamar una situación en la que se derive una apertura, unas negociaciones de alguna manera, formales, inducidas por el respaldo de entidades que ven un potencial de conflicto, hacen eso de declarar la independencia, pero suspenderla, algo absolutamente insultante, y luego acabar saliendo con la aplicación luego del 155. No aprovecharon el momento. Un momento de revolvimiento de las cancillerías europeas, que vieron las hostias, que fue hecho por un elemento de cierta razonabilidad, es decir, razonado, de tratar de evitar participación del censo, y eso sí lo lograron, pero al coste de enfrentarse con el telediario de las 9 de BBC y de otras radiocables europeas. Y cuando estuvieran cenando, los europeos dijeran: ¿pero qué está pasando en España? No hubo necesidad de meter los tanques por la diagonal para tener esa situación en la que se puso al pipil. Algo que en Ceuta y en Melilla hubo un momento en el que, después de haber mirado para otro lado, porque no están dentro del espacio Schengen, Frontex no está allí, y deberían de estar, no solamente los guardias civiles, sino también Frontex, para que estas unidades les dijeran a sus países: hostia, mira, he visto físicamente lo que está pasando en la frontera con Marruecos de Ceuta y Melilla, así que yo te lo cuento
y se lo dice a sus ministros de Interior, de Defensa, a las capitales. Frontex, recordemos, está en Varsovia, está muy lejos de Ceuta y Melilla, pero no quisieron. El gobierno español no quiere eso, lo cual ciertamente es alucinante y debe de responderse por qué. En un momento dado, metieron a miles de niños. Y hubo una situación en la que los europeos, a la una, de una, juntos, le dijeron a Marruecos que no, que así no se hacían las cosas. Y habría sido una oportunidad de oro para cambiar esa situación en la que Marruecos siente que hay un incentivo que se ve correspondido con una respuesta en favor de alguno de sus intereses. Causa-efecto. Palo de zanahoria. Se da esa impresión. Y en parte es culpa de España. Y por tanto, ahí hay problemas respecto de aprovechar el momento y de ser capaces de entender los momentos. A España no le convenía, de ninguna de las maneras, de resolver el tema del Sáhara para el ámbito de Marruecos. Hay un asunto que está conectado con el final de mi libro Jaque al Pastor en el Estrecho, cuando un ministro marroquí en una entrevista televisiva en El Cairo le preguntan, bueno, ¿cuándo se habrá abrir el tema de Ceuta y Melilla? Y dice, no, primero hay que cerrar definitivamente el tema del saharaui. Y solamente cuando la carpeta saharaui esté cerrada, entonces se puede abrir la carpeta de Ceuta y Melilla, cuyo irreconocimiento como ciudades españolas solamente sucede con respecto de Marruecos. Pero precisamente ese libro, Jaque al Pastor en el Estrecho, establece una relación personal con un suceso real que ocurrió en el año 2007, con un comunicado del Día del Sáhara, que es el 31 de agosto, y lo que sucedió en una semana después, en toda esa semana que siguió, en septiembre de ese 2007, y que tiene su jugosidad. El lector seguro que sabrá darle cariño a ese libro, Jaque al Pastor en Estrecho, que tiene sus giros, basado ciertamente en asuntos reales que recopile en aquel momento respecto de la prensa del momento. En aquel caso, respecto de la organización llamada Gazte Batxaleak, organización juvenil de Eusko Alkartasuna. Europa tiene sus asuntos, y lo dijimos ayer. Pues España tiene otros geopolíticos respecto a la defensa de Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, un eje marítimo que debe llevar al pensamiento de la cultura de defensa, de la necesidad de potenciar una industria española de defensa, los elementos y herramientas propias en el ámbito europeo de compra exterior, ya sea lo que, por ejemplo, Polonia está haciendo de compra para los de Corea del Sur. Turquía, en un momento dado, construyó su propia industria de defensa a partir de un elemento que pueda ser el Bayraktar, como elemento no de pilar, de fundamento, sino de elemento externo que puede identificarse respecto de esa construcción. Algunos dicen, no, es una industria militar de hacendado, un complejo militar industrial de segunda. Bueno, pues no es que sea Israel o Estados Unidos, pero, oye, están intentando hacer sus cosas, que es mucho más de lo que España ha hecho de 2004 a 2024. Por lo tanto, un respeto. A pesar de que haya diferencias estructurales con Erdogan. Cada cual tiene lo suyo. Incluso hay ámbitos positivos en estas situaciones. España, por tanto, debe aprender. Debe aprender mucho respecto de las circunstancias, aprovecharlas. Por ejemplo, Ceuta y Melilla tienen que ser parte de Europa. Pero de todas las maneras. No puede ser que se espere a que haya una aduana abierta con Marruecos. ¿Y si no reconocen como frontera internacional? Hay que hacerlo. ¿Cómo? Schengen termina ahí. E incluye Ceuta y Melilla. Que hay que hacer un paso
como frontera exterior. Pues que se la coman, que se la jalen los marroquíes. A fin de cuentas, ¿no intentaron en los últimos años ahogar comercialmente a Ceuta y Melilla? Por tanto, la integración en el ámbito comunitario debe ser pleno. Cualquier otra cosa remite a aquellos vídeos, por lo menos uno, hablando de que pareciera que la visita de un presidente del gobierno, en tanto cuanto presidente del gobierno, y esto remite también a Aznar, que fue incapaz de visitar Ceuta y Melilla como jefe de gobierno, y lo hizo en calidad de presidente de su partido, que pareciera que hay que pedir permiso para que el jefe del Estado español visite Ceuta y Melilla, territorio soberano de España, o no. O no lo es. Por tanto, el asunto del Sáhara supuso un cambio, pero no tanto a veces. Esa negociación, como hay un vídeo específico respecto de esas negociaciones sectoriales, específicas, que remiten a aguas, aire, elementos que, debido a que de jure sigue siendo un territorio ocupado por España respecto de Naciones Unidas, que sigue teniendo el baldón encima de la ilegalidad, de la imputación respecto del Tratado Interpartito de Madrid de 1976, que es ilegal, es absolutamente intolerable, no está reconocido y por tanto ha sido, digamos que, apartado de lo internacionalmente aceptado. Por tanto, es algo que hay que rechazar del relato. Y por tanto, si en un tratado de tripartito en el que Mauritania se acabó por separar y solamente queda Marruecos y en teoría España, cuando el ámbito de la descolonización a través de Naciones Unidas y luego el Plan Baker en 1991, todo acabó por quitar de medio elementos que siguen siendo parte del relato, por lo menos para España, el tema del Sáhara. ¿Hay relación con Canarias? ¿Hay una triangulación respecto de lo que sucedió entre el 77 y el 90? Son elementos que España debe entender cuál es su realidad, qué es lo que quiere, cómo quiere relacionarse. España debería de tener un asiento, como dice Yago Rodríguez, de cosas militares, un asiento de miembro observador permanente en la unidad africana. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque cuando en 2010 se produjo el Mundial de Sudáfrica, se puede decir que un país africano ganó el Mundial de Sudáfrica. Y hay quien me dirá, ¿así cuál? Pues España. España es un país africano. Es un país mayoritariamente europeo, sí. Pero Egipto es un país africano, ¿verdad? Pero también asiático. Porque la península del Sinaí es parte de Asia. ¿O no? Islandia es un país europeo. Pero también americano. Porque la mitad de la isla está en la parte americana. Dinamarca es un país americano también. Porque Groenlandia es una isla enteramente americana. Del continente americano. Hay que tener en cuenta que Canarias es un país africano. Geográficamente es África. Cultural, económica, políticamente. Europeos. Vale, sí. Pero geográficamente son africanos. No solamente por la proximidad de estar ahí al lado del continente, sino porque, como he dicho, Groenlandia es totalmente América e Islandia es mitad América. Y no hay ningún problema. Esto es geografía. Chafarinas, Alucemas, Ceuta, Melilla. Eso es África. Y por tanto, se puede decir, sin temor a equivocarte, que en 2010 una potencia africana ganó el Mundial de África.
Otra cosa es que mayoritariamente el país, España, sea europeo. Cuestión de percepción, cuestión de relato, cuestión de entender la política desde lo que se explica para la ciudadanía. Y a veces, esta cultura de la no explicación lleva a lo que sucede en Ceuta y Melilla, a lo que sucede con el Sáhara, a la no explicación respecto de Canarias, y Baleares, como está más cerca, pues está más protegida con respecto de Córcega, Cerdeña. Pero es la propia España la que debe de entender su propia defensa, su propia realidad, respecto de lo que puede aportar en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito ibérico, entender la relación con Portugal de una manera distinta a la que tradicionalmente se ha hecho, no de espaldas, tendría que hacerse de otra manera, más respetuosa, más de empatía. Hay que entender el juego geopolítico y tratar de saltarlo, como se intentó con aquellas canalizaciones del ámbito de los hidrocarburos, también en el ámbito del hidrógeno, la potencialidad también para los vericuetos que podían conectar directamente Barcelona con Italia, saltando Francia. Esas cosas no hay que ponerlas como una carta que sirvan para la negociación política, sino porque creas en ello. No depender de que la conexión con Europa físicamente dependa única y exclusivamente de la conexión a través de Francia. Y por tanto, ahí debe haber un aprendizaje. También con la victoria de Donald Trump. Entendiendo que en buena medida los nuevos amigos de Donald Trump son otros. Va a jugar con el Reino Unido porque está fuera de la Unión Europea y puede hacer de él un vasallo. Y a través de eso está Gibraltar. Cualquier negociación va a ser supeditada a ese factor de Trump. Más allá de la situación tan complicada que puede tener, por ejemplo, el vecino municipio de la línea de la Concepción, que quiere la cuadratura del círculo de convertirse en un municipio estilo Ceuta-Melilla, lo que se hizo constitucionalmente para que Gibraltar tuviera un estatus de ciudad autónoma dentro de España, lo acabaron asumiendo en el 95 Ceuta y Melilla, y la línea de Concepción quiere algo de eso, pero sin romper con Ceuta, con Cádiz, no con Ceuta. La línea de Concepción quiere ser una ciudad autónoma, pero sin romper la provincia de Cádiz, lo cual es absolutamente la cuadratura del círculo. Pero es un desafío. La economía pujante es Gibraltar. La economía deprimida es la de la línea de la Concepción. Tiene enfrente el puerto de Algeciras, es el más importante de España. ¿Sirve de algo como polo de atracción? Pareciera que no. No se quiere hacer una línea terrestre a través de la situación que los fenicios ya tenían en su tiempo de conexión desde lo que es Algeciras en dirección a la Junquera con el llamado corredor mediterráneo. No hay esa visión porque está mediatizada con el odio al catalán, en el ámbito partidista, en el ámbito de lo que no se quiere, del ámbito de los prejuicios, los dogmas. Están destruyendo la capacidad, la potencialidad, que en un momento dado va a dejar de ser esa. Porque pronto, y cuando digo pronto no tiene por qué ser unos años, pueden ser unas décadas, pero pronto el deshielo va a generar ganadores y perdedores. Y esto va a suponer que el tránsito de mercancías entre Asia y Europa, que va a ser el flujo más importante, salvo que surja, y para eso todavía queda bastante, porque África está bastante desunida, un comercio norte-sur entre África y Europa, cosa que es el potencial a futuro. El verdadero potencial de futuro es que Europa ayude institucionalmente a África y África contribuya al mantenimiento del potencial europeo a través del ámbito demográfico y el ámbito de los minerales y los recursos naturales. Para ganar ambos, como aquel proyecto de 2004 de paneles solares en África, en la zona del Sahara, que podían generar electricidad tanto para ellos como para Europa. Pero, como decía, en el ámbito del cambio climático,
generará ámbitos cultivables en Canadá, en Siberia, y abrirá definitivamente la ruta norte. Por tanto, se podrá ir de Japón, de Corea del Sur, de China, en dirección al estrecho de Bering, yendo por la zona norte hasta Spitsbergen, y luego bajar en dirección a Rotterdam y se mantenga Rotterdam como el principal puerto europeo. Con las dificultades ciertamente de la macromafia, que ahí entra el asunto del Sáhara, el asunto de Marruecos, de aquella manera, que mejor no detallarlo porque otros lo han hecho, entendiendo que el ámbito de macromafia no significa algo unificado, sino una etiqueta franquiciada que define un fenómeno. Es un asunto bien interesante, en el que hay que tomar las riendas del destino. Con una negociación interna dentro del país, del Estado español, entendiendo la diversidad que existe, pero asumiendo estos desafíos que Donald Trump va a cambiar respecto a Gibraltar, Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares. La propia disposición del ejército español, como decíamos ayer, inserto del ámbito europeo y de la cultura de defensa europea, esto debe de sustentarse en algo que cambie las reglas de juego, que cambie el modo de relacionarse, porque Estados Unidos no va a hacer cariñitos, sino a Marruecos. No va a trasladar Rota de manera inmediata, por lo menos. Pero sí va a dotar de una infraestructura militar en Marruecos, porque Marruecos va a seguir en la relación con Israel. Y esto va a generar una triangulación Estados Unidos, Marruecos, Israel, entendiendo que Marruecos es el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos y por tanto es una relación histórica, casi tanto como la de Portugal con el Reino Unido. Y no entender esto puede hacer que un gobierno como el español se desayune con noticias poco edificantes sin tener ninguna alternativa viable encima de la mesa. Y que la gente, cabreada, pida explicaciones y el gobierno de España no se las dé, en la suposición de que la política internacional no afecta al español medio. Es por eso que la victoria de Donald Trump debe ser importante para la reflexión del gobierno de España, contribuir decisivamente a esas cosas que se tenían pendientes, hacerlas, negociar internamente con los entes subestatales, por ejemplo, en el ámbito de las competencias referidas al País Vasco y a Navarra, debe de incorporarse, la ley está establecida así, a estas entidades institucionales para la negociación de estos tratados con otras entidades fuera del Estado español. Estas cosas que deberían de entenderse como razonables deben de hacer viable un nuevo concurso de las relaciones tanto en el marco europeo como fuera para que España pueda hacer frente a estos desafíos que Donald Trump va a ir posicionando a lo largo de su presidencia para tener más autonomía, tener más capacidad de disuasión en el ámbito económico, político y también militar, y poder evitar el ámbito comercial, de desafío aduanero, también lo que Donald Trump pueda buscar afectar, en el caso de hoy, al Estado español. Y sin más que los partidos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.